Bien, eh, con respecto a... Hemos hablado de cómo se metabolizan azúcares, carbohidratos en general, lípidos, la síntesis, degradación, y aquí vamos a hablar cómo se metaboliza y cómo se regula el metabolismo de los compuestos que contienen nitrógeno, y aquí incluimos a los aminoácidos y a las bases nitrogenadas, ¿ok? De manera general, tenemos que decir que el nitrógeno es un elemento básico de los seres vivos, uno de los bioelementos primarios. Eh, Tiene varias peculiaridades que lo hacen ser, que hacen que su metabolismo tenga ciertos requisitos de regulación, ¿verdad? Dentro de estos requerimientos o necesidades tenemos que indicar lo siguiente. El nitrógeno, como casi cualquier otra cosa, en condiciones mayores a las que se necesitan, tiene un alto grado de toxicidad, ¿ya? Y por otro lado, como vamos a ver después, adquirirlo es más costoso que adquirir carbono, ¿ok? Adquirir carbono, las plantas lo hacen por la fotosíntesis y es un proceso que no es tan complejo ni caro desde el punto de vista del gasto de ATP, como sí lo es la adquisición del nitrógeno. ¿Okay? Entonces, el nitrógeno tiene para los seres vivos un problema doble. Adquirir el nitrógeno es costoso, requiere una inversión energética alta. Vamos a ver más adelante una ruta donde se evidencia cuánto cuesta tomar nitrógeno del ambiente, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que indicar que el exceso de nitrógeno genera toxicidad en los tejidos. Entonces, los seres vivos se mantienen en un equilibrio constante porque eh, incorporar nitrógeno cuesta. Pero si yo incorporo más nitrógeno que lo normal, tengo que eliminarlo. Tengo que eliminarlo porque si lo dejo en mis tejidos, me va a generar daños. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un balance porque la célula no puede estar incorporando así a destajo nitrógeno cuando después va a tener que eliminarlo y perder toda la energía que gastó en esa adquisición. Por eso que tiene que regularse. ¿Ya? Otra cosa más. El nitrógeno es el componente más abundante de la atmósfera. ¿Ya? Casi, casi un 75% o más de la atmósfera es nitrógeno. Pero esa forma de nitrógeno que está en el ambiente, que está en el aire y que la respiramos porque entra a nuestro cuerpo y sale de nuestro cuerpo, no es útil. No es útil para la mayor parte de seres vivos. ¿Ok? Entonces, si bien el nitrógeno es abundante, las formas útiles de nitrógeno no lo son tanto. ¿Ya? Y por esas razones que les estoy explicando, es que los organismos necesitan tener un balance bastante estricto de las cantidades de nitrógeno que hay en los tejidos. Y las cantidades diarias de nitrógeno que son incorporadas a nuestro organismo tienen que ser equivalentes a las cantidades de nitrógeno que excretamos bajo diversas formas. ¿Ok? Entonces, considerando todos estos parámetros, no sorprende el hecho de que existan una variedad de rutas asociadas al metabolismo de de este elemento, que comprenden desde el proceso de digestión e incorporación de los compuestos que traen nitrógeno hasta los procesos de eliminación del mismo. ¿Ya? Eh, ¿Cómo incorporamos los seres humanos puntualmente el nitrógeno en nuestros tejidos? Como ya les dije, en la atmósfera hay una enorme cantidad de nitrógeno que ingresa a nuestras células, se pasea por nuestra sangre, se pasea por las células, pero no sirve, no reacciona con nada, no es útil para nada. Ese nitrógeno no sirve. Lo que necesitamos es nitrógeno orgánico. El nitrógeno orgánico viene en forma de amonio, pero no de amonio en sí, sino de grupos aminos pegados a otras moléculas. Fundamentalmente en forma de proteínas. ¿Ya? Si recordamos la composición celular, ¿ya? Eso deben haberlo visto en biología celular el semestre anterior. Eh,
El componente más abundante de cualquier célula es el agua, ¿ok? Casi un 60-70% de la célula es agua. Después, lo que le sigue en abundancia a la célula son proteínas. Entre un 15 a un 18% de la célula son proteínas. Después, los otros elementos son cantidades mucho menores. De lípidos pueden haber 2%, 3%, de azúcares menos incluso, y de iones menos todavía. ¿Ok? Entonces, como nosotros consumimos a otros seres vivos o restos de otros seres vivos, consumimos elementos que los contenían. Si ustedes se comen un pedazo de carne, el contenido más importante de esa carne son proteínas. Si ustedes se comen una espinaca, una lechuga, cualquier verdura, el contenido que tiene también son proteínas, ¿ya? Porque tiene células, etcétera, etcétera. Entonces, si se comen un hongo o lo que quieran, eh, cualquier molécula, cualquier componente que nosotros consumimos como alimento, contiene abundantes proteínas. Por lo tanto, esa es nuestra fuente primaria de nitrógeno, ¿ya? Como las proteínas son moléculas que tienen una estructura tridimensional bastante particular, nos encontramos con que tenemos nosotros en un sistema digestivo que tiene un órgano particular para la digestión de proteínas. Y ese órgano es el estómago, ¿ya? En la boca casi no hay degradación mayor de proteínas, pero es en el estómago donde se realiza los eventos más importantes de la degradación de estas moléculas. Por dos razones. Porque el estómago es una estructura que tiene un pH bastante básico, bastante ácido, bastante bajo, eh, que puede llegar hasta ser 1, pH 1. Y eso es muy, muy, muy ácido, ¿ya? Bueno, está preparado para soportar ese grado de acidez. Tiene mucosas gruesas, una célula epitelial resistentes, tiene toda una serie de células secretoras, de mucosidades, que evitan que sea dañado por el ácido clorhídrico que hay ahí presente. Pero ese pH tan bajo es el que permite que las proteínas de la dieta, que como toda proteína vienen en forma tridimensional, se estiren, se desensamblen, se desnaturalicen, ¿ya? Y sobre esas estructuras ya desplegadas, ya abiertas, es mucho más fácil que las enzimas, que también hay en el estómago montones, puedan actuar, ¿ya? ¿Qué enzimas tenemos? Tripsinas, pepsinas, quimiotripsinas, que van a cortar diversos tipos de enlaces peptídicos, ¿ya? Recuerden, el enlace peptídico es el enlace que se forma entre dos aminoácidos, pero no todos los enlaces peptídicos son iguales, porque si yo tengo un enlace entre dos aminoácidos que son aromáticos, será una enzima la que corta. Si tengo enlace entre dos aminoácidos polares, será otra enzima la que corta, y así. ¿Ok? Entonces, por esa razón tenemos varios tipos de enzimas de degradación que van fragmentando la cadena de proteína en fragmentos más pequeños. El otro tejido, la otra porción del sistema digestivo importante es el intestino, ¿ya? Con aportes del páncreas y con enzimas propias de las membranas de los enterocitos, se termina la degradación de las proteínas hasta elementos que son pequeñitos, ¿ya? Aquí tenemos sí una diferencia. En el caso de los azúcares, habíamos visto de que la forma de incorporar azúcares hacia el interior de la célula era como monómeros, como monosacáridos, azúcares simples. En el caso de los lípidos, recuerden, se degradaban los triglicéridos a monoglicéridos, los fosfolípidos a lisofosfolípidos. En este caso se van a degradar hasta aminoácidos. Pero se ha encontrado de que como existen algunos aminoácidos que son pequeñitos, hay algunos transportadores
que pueden transportar dipéptidos hacia el interior de la célula, ¿ya? Es decir, cuando se hace la degradación, aquí se puede ver en este esquema una proteína. Las diversas enzimas, aquí pueden ver varias, ¿ya? Ahí pueden ver pepsina, tripsina, un montón de enzimas del estómago, del páncreas, del intestino, pueden hacer cortes, ¿ya? Cortes, van rompiendo los enlaces peptídicos. Algunos de estos entrarán por transportador, hay varios tipos de transportadores, ¿ya? Por lo menos hay una familia de al menos 7 miembros de transportadores de aminoácidos, ¿ya? Entonces, hay un transportador, una proteína de transporte, que moviliza los aminoácidos que son polares pequeños, otra los que moviliza los que son con carga negativa, los que son con carga positiva, los que son apolares y así, ¿ya? Como aminoácidos individuales. Y hay también al menos un par de proteínas que transportan dipéptidos, ¿ya? Dipéptidos. Eh, Independiente de si se transportan como dipéptidos o como aminoácidos libres, al interior igual hay enzimas que terminan el proceso de degradación. Y por lo tanto, lo que se incorpora en el interior van a ser aminoácidos, ¿ya? Incluso existen algunos transportadores que están asociados directamente con peptidasas de la membrana. Entonces, conforme capturan pequeños péptidos de 3, 4 aminoácidos, no los incorporan a los 3, 4 juntos, sino que conforme van pasando, van realizando los cortes. De modo de que el resultado final es que a la célula del enterocito, a la célula del intestino, van a llegar aminoácidos, ¿ya? Aminoácidos. Y luego estos aminoácidos van a ser movilizados hacia el otro lado de la célula y terminan en la sangre, ¿ya? Y por la sangre van a movilizarse estos aminoácidos hacia los demás tejidos. Dentro de los diferentes tejidos que tenemos, uno de los principales a los que llegan los aminoácidos es el hígado, ¿ya? Pero independiente de ello, tenemos que indicar de que una vez que los aminoácidos ya pasaron del intestino hacia la sangre, en la sangre se van a movilizar por todas partes, ¿ya? Como les decía, gran parte de los aminoácidos de la dieta van directo al hígado, pero el resto se distribuye por todos los tejidos. Y a todas las células del cuerpo van ingresando aminoácidos, ¿ya? Van ingresando aminoácidos. ¿Qué se hace con esos aminoácidos ya una vez que están adentro de las células? ¿Ok? Una de las funciones básicas para las cuales se necesitan los aminoácidos es la síntesis de proteínas nuevas, ¿ya? Las proteínas, recuerden, es lo que más necesitan las células. Por lo tanto, siempre requieren aportes nuevos de aminoácidos, ¿ok? Entonces, de las proteínas de la dieta, son degradadas las proteínas en el estómago, intestino, hasta aminoácidos, llegan a la sangre. Y de la sangre van a los tejidos. Y en los tejidos se utilizan para síntesis de nuevas proteínas. Pero además, los aminoácidos pueden servir para formar una enorme cantidad de compuestos, dentro de los cuales destacan las bases nitrogenadas, las purinas, las pirimidinas. Recuerden, además de que todas las células necesitan proteínas, todas las células necesitan ADN, todas las células necesitan RNA, por lo tanto, todas necesitan nucleótidos de esos dos tipos, ¿ya? Y en cada tejido particular se pueden fabricar cosas especiales. Por ejemplo, en diversos tipos de neuronas pueden fabricarse neurotransmisores, desde aminoácidos. En otros tejidos, desde aminoácidos se pueden fabricar hormonas, el grupo hemo y toda una enorme batería de moléculas que vamos a verla más adelante, ¿ok? Todas estas moléculas tienen como peculiaridad que contienen nitrógeno. Por eso es que derivan de los aminoácidos, ¿ya? En caso de necesidad, por ejemplo, imaginen que usted está en ayuno de 3, 4 días, hay tejidos que siguen necesitando proteína, que siguen necesitando otros elementos.
Entonces, desde proteína endógena se pueden degradar y liberar hacia la sangre. Por ejemplo, ¿quiénes hacen esto? La musculatura. El músculo, cuando uno está en ayuno, degrada proteínas para liberar esos aminoácidos a la sangre y que le sirvan a otros tejidos. Las células del intestino también hacen lo mismo, ¿ya? Llegan a la sangre y se utilizan para esto. Ahora, si es que nosotros estamos permanentemente consumiendo proteínas, todos los días o casi todos los días, una cantidad importante de proteínas, ¿ok? Con estos aminoácidos, ya hemos dicho, se fabrican nuevas proteínas, se fabrican metabolitos, etcétera. Pero eso estaría haciendo de que se incremente de manera permanente el contenido de nitrógeno en nuestros tejidos. Por lo tanto, se tiene que eliminar algunos de esos componentes de cierta forma que no genere daño a los tejidos, ¿ya? Entonces, de la misma dieta o durante el ayuno desde proteínas endógenas, parte de los aminoácidos que están en la sangre van a ser degradados, ¿ya? Hasta CO2 por completo, se los degrada, se los mete en respiración celular o se mandan a fabricar glucosa para otros tejidos y a partir de estos se genera energía. Pero aquí hay un problema. Los aminoácidos, a diferencia de los lípidos o a diferencia de los azúcares, no solo tienen carbonos, tienen nitrógeno, ¿ya? Por lo tanto, como el nitrógeno tiene una toxicidad importante, hay que tratar de eliminarlo de cierta manera de que no genere daños a los tejidos. Y aquí se genera, particularmente en los seres humanos, ¿ya? Y mamíferos la mayoría, un hecho particular. El amonio es un metabolito extremadamente tóxico para nuestras neuronas, ¿ya? De modo de que nuestro organismo, no se puede dar el lujo de tener mucho amonio libre en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se transforma el amonio urea. La urea también es tóxica, pero es como 100 veces menos tóxica que el amonio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos de que de los aminoácidos, ya sea que vengan de la dieta o ya sea que vengan de proteínas endógenas, pueden ser utilizados para generar energía, ¿ya? Pueden ser utilizados para generar energía, pero tiene que hacerse un desecho de la parte nitrogenada de manera específica, de modo que los productos que se van a eliminar no generen alteraciones en los tejidos. ¿Ok? A todo este proceso de degradación de los aminoácidos, que es parte del catabolismo, lo vamos a encontrar que se desarrolla en parte en las estructuras de la mitocondria y en parte en el citosol. De modo de que desde los diferentes aminoácidos, se pueda separar la parte nitrogenada de la parte carbonada, y la parte carbonada puede ir a generar energía, como lo hacen los lípidos o los azúcares, y la parte nitrogenada vaya a producir una molécula que no genere tanta alteración en los tejidos, ¿ya? Como una curiosidad, tengo que indicarles de que el nitrógeno puede ser excretado de tres maneras. Y nosotros, los humanos particularmente, podemos excretar el nitrógeno de esas tres formas. En forma de amonio, ¿ya? En forma de urea y en forma de ácido úrico. Incluso tenemos varias otras formas más que las vamos a ver más adelante. Pero esas son como las tres formas principales, ¿ok? En los humanos en particular, la mayor cantidad de amonio la vamos a excretar en forma de urea. ¿Ok? En forma de urea. Porque este es menos tóxico. Amonio también eliminamos algo, pero pequeñas cantidades. ¿Ok? Porque si aumenta mucho la cantidad de amonio en el organismo,
se van a generar problemas, particularmente en las neuronas. Vamos a ver por qué. Eh, Otro metabolito que excretamos es el ácido úrico, pero el ácido úrico es parte del metabolismo de bases nitrogenadas, ¿ya? De bases nitrogenadas. Entonces, la urea es parte del metabolismo de aminoácidos de proteínas, el amonio también de diversas fuentes de aminoácidos, proteínas, bases, etcétera, y el ácido úrico de bases nitrogenadas. Entonces, como lo que más tenemos y más degradamos de compuestos nitrogenados, me refiero, es aminoácidos, la forma más abundante de eliminación de nitrógeno en humanos es la urea. ¿Ya? ¿Cómo se, ¿Cómo se catabolizan los grupos amino? Eh, el amonio, como les decía yo, es un elemento que es tóxico. No podemos liberar amonio en grandes cantidades en la sangre. Entonces, hace rato les decía que imaginemos que estamos en ayuno. En ayuno se van a degradar aminoácidos en el músculo. Eh, Parte de esos aminoácidos van a ser usados en el músculo para energía para el propio músculo y otros van a ser enviados hacia el hígado o a otros tejidos. ¿Ok? Entonces, si en el músculo se degradan aminoácidos, ¿ya? Eh, hay que producir urea, pero el ciclo de la urea solo ocurre en el hígado, no ocurre en otros tejidos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que en el músculo se está degradando proteína, el músculo no puede enviarle amonio al hígado por la sangre, porque el amonio por la sangre se va a pasar por todas partes y el amonio va a dañar neuronas, especialmente por el hecho de que las neuronas trabajan con neurotransmisores y los neurotransmisores son moléculas que tienen nitrógeno. ¿Ok? Entonces, el amonio, como es nitrógeno, interfiere con los neurotransmisores y sus receptores y genera muchos daños neuronales. ¿Ya? Entonces, como no se puede enviar amonio desde el músculo y desde cualquier otro tejido, amonio hacia el hígado, hay que enviar otras moléculas. Y hay dos moléculas importantes que son enviadas desde el músculo y otros tejidos hacia el hígado. Una es la alanina, eso lo hace el músculo principalmente. Y la otra es la glutamina. ¿Ya? La alanina, la hemos visto antes, participa en el ciclo alanina-glucosa. El músculo le manda alanina al hígado, el hígado le manda glucosa al músculo. ¿Ya? Y la glutamina, que es otra molécula que es muy importante en el metabolismo del nitrógeno, porque tiene que ver con la regulación de cuánto contenido de nitrógeno total tenemos en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, independiente en el músculo, se degradan proteínas. Independiente de cuál sea el aminoácido, al aminoácido que tengo acá, a un aminoácido en particular, acá, lo que se le hace en el músculo es que le cortamos el nitrógeno, le cortamos el amino y se lo pegamos al piruvato. Y el piruvato queda transformado en alanina y la alanina viaja hacia el músculo. Si no se lo pegamos al piruvato, se lo vamos a pegar al glutamato. Y el glutamato queda transformado en glutamina. Entonces, la alanina es un aminoácido, igual tiene cierta toxicidad, los aminoácidos también pueden interferir con cosas, pero no es ni cerca lo mismo de tóxico que el amonio. Entonces, estos aminoácidos en sangre no tienen mucha problemática de generar daños. Viajan por la sangre desde el músculo o desde otros tejidos hacia el hígado. Y en el hígado se va a hacer la remoción de este grupo. ¿Ya? Le cortamos esta molécula a la alanina y se la pasamos al alfa-cetoglutarato y generamos glutamato. ¿Ok? Esta molécula es del ciclo de Krebs, recibe el nitrógeno y se transforma en glutamato. La alanina pierde el nitrógeno y se transforma en piruvato. ¿Ya? El glutamato, a su vez, puede desaminarse, puede perder el amonio. Y tenemos amonio libre en el hígado. Y este amonio va a ser transformado la mayoría en urea. Una pequeña parte se escapa del hígado igual, se escapa y va a quedar como amonio. Y se puede eliminar en la orina como amonio.
¿ya? Pero la mayoría de este amonio va a ser metabolizada en urea. Con la glutamina es algo parecido. La glutamina que llega de otros tejidos, la glutamina tiene dos nitrógenos, ¿ven? Uno acá y el otro acá. Entonces, esta sufre un doble proceso de cambio, porque primero se le corta este nitrógeno y queda como amonio libre y glutamato, y después el glutamato se le corta el segundo amonio y queda como alfa-cetoglutarato, ¿ya? Y en general, desde cualquier otro aminoácido, por ejemplo, los que llegan de la dieta, también le podemos hacer lo mismo. Le quitamos este nitrógeno, se lo pasamos al alfa-cetoglutarato y tenemos glutamato. Y después le cortamos esto y queda libre, ¿ya? Independiente de si el nitrógeno llega de afuera, de la dieta, o llega de los tejidos, los nitrógenos van a terminar en el hígado en forma de amonio, y el hígado va a tomar este amonio y lo va a transformar en urea, la mayor parte, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace con la parte de carbonos? Bueno, la parte de carbonos puede ir a generar energía en la respiración celular, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes que tiene que hacerse es lidiar con el nitrógeno. No se lo puede dejar libre. Este amonio no puede salir en grandes cantidades a la sangre, ¿ya? Hay que transformarlo en urea para que recién ahí salga la sangre y pueda ser filtrado por el riñón. Entonces, el ciclo de la urea es una ruta que, como el nombre indica, es cíclica, es circular, y va a permitir que los amonios, ¿ya? Sean transformados en una molécula menos tóxica, ¿ok? Y hemos visto que el amonio puede venir de la glutamina, de alanina, etcétera, etcétera. La ruta del ciclo de la urea tiene una reacción que ocurre en la mitocondria y otras que ocurren en el citosol, ¿ya? Pero hay una reacción precursora que es muy importante, y que es la reacción que que va a producir el precursor del ciclo. Se junta un amonio, que es desecho, con un CO2, ¿ya? Este HCO3 es ácido carbónico, que es un CO2. Entonces, en esta ruta, si ustedes se fijan, lo que está haciendo la célula en realidad es juntando dos desechos, porque el CO2 es desecho de la respiración celular y el amonio es desecho de los aminoácidos. Entonces, esta enzima, la carbamidilfosfato sintetasa, junta dos desechos, amonio, CO2, y forma esta molécula, carbamidilfosfato, ¿ya? Ahora, el juntar estas moléculas no es gratis, ¿ok? No es gratis. Gasta 2 ATPs. Un ATP se lo gasta en pegar el carbono con el nitrógeno y el otro ATP aporta el fosfato. ¿Ven? Esto que está acá es el carbamidilfosfato. Tiene el nitrógeno del amonio, tiene el carbono del CO2 y tiene el fósforo, ¿ya? Esta molécula, el carbamidilfosfato, es el precursor del ciclo, ¿ok? Precursor del ciclo. Como esto es ciclo, igual que el ciclo de Krebs, si ustedes se acuerdan, en el ciclo de Krebs juntábamos acetil-CoA con oxalacetato, y el oxalacetato era la molécula con la que se iniciaba el ciclo y se terminaba el ciclo. Aquí la que cumple ese rol es la ornitina, ¿ya? La ornitina. Fíjense acá. Este es un aminoácido, pero es un aminoácido que no se usa en proteínas. Entonces, la ornitina, esta molécula que está acá, la vamos a juntar con el carbamidilfosfato, ¿ya? El carbamidilfosfato es una molécula activa, tiene fósforo ahí. Entonces, cortamos acá y pegamos esto a la ornitina. ¿Ven? Lo pegamos por acá y nos queda la citrulina. ¿Ven? Esta parte que está acá, carbono y nitrógeno, eran del carbamidilfosfato. Y todo el resto era de la ornitina, ¿ya? Esa única primera reacción del ciclo ocurre en la mitocondria, ¿ya? Recuerden, la fase previa
ocurrió en la mitocondria y la primera reacción también en la mitocondria. Luego la citrulina sale. ¿Alguien preguntó algo? La citrulina sale de la mitocondria al citosol. Y aquí se gasta otro ATP. ¿Ven? Se genera un intermediario que es activo. ¿Ya? Esto, solamente se utiliza el ATP para darle energía a la molécula. Y luego la vamos a pegar con el aspartato. El aspartato es un aminoácido que deriva del oxalacetato, el ciclo de Krebs de la mitocondria. ¿Ya? Y aquí le pegamos el aspartato. Y el aspartato va a traer el segundo nitrógeno, el segundo amonio. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo esta molécula que se llama argininosuccinato. Y si se fijan, toda esta parte que está acá va a ser la futura urea. Nitrógeno, carbono, nitrógeno. Entonces, yo tengo una molécula grande que en el medio tiene la futura molécula de urea. Lo único que falta hacer ahora es cortar acá y cortar acá. ¿Ya? Primero se corta este lado. Y al cortarse este lado, se libera este pedazo, que es el fumarato. Y me queda la arginina, que también es un aminoácido. Y luego corto acá. Y al cortar en esa parte, al cortar en esta porción, ¿ya? Al cortar aquí, se libera por fin la urea, se libera la urea, y lo que me queda acá es la ornitina. Y la ornitina regresa a la mitocondria. Y he terminado el ciclo. ¿Ya? Ahora, fíjense en una cosa. Si nos fijamos en la ruta completa, aquí dice glutamina. ¿Ok? La glutamina es la forma en que la mayoría de tejidos le envían nitrógeno al hígado. La glutamina trae dos nitrógenos. Dos nitrógenos. ¿Ya? Primero la glutamina pierde un nitrógeno y ese nitrógeno se transforma en un amonio en el citosol de la mitocondria. Y la glutamina queda como glutamato. ¿Ok? Y luego el glutamato va a perder el nitrógeno pasándoselo al oxalacetato. El glutamato, cuando pierde el nitrógeno, cuando pierde el amonio, queda como alfa-cetoglutarato, ¿ya? Y el oxalacetato, al ganar el nitrógeno, queda como aspartato. El aspartato sale y el aspartato va a ceder ese nitrógeno a la futura molécula de la urea. ¿Ok? Entonces, en resumen, la glutamina llega con dos nitrógenos y esos dos nitrógenos, uno por una ruta, el otro por otra ruta, son los dos nitrógenos que tiene la urea. Y el carbono es un carbono de un CO2. ¿Ok? Entonces, para fabricar esta molécula, se utilizaron solamente moléculas de desecho. Dos amonios y un CO2. ¿Ok? Lo que sí es importante indicar es que en esta ruta se ha consumido energía. En la mitocondria se gastaron dos ATPs y afuera un tercer ATP. ¿Ya? Esto es para que se hagan la idea de lo peligroso que es el amonio. Porque el hígado gasta 3 ATPs, 3 ATPs para producir urea. Y la urea es un desecho. ¿Ok? La urea es un desecho. Entonces, la célula se gasta 3 moléculas de ATP por cada molécula de urea que produce, a pesar de que la urea es un desecho. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque para el organismo es mucho más peligroso dejar el amonio libre. ¿Ok? Entonces, para que entiendan que toda esta ruta que gasta energía y que invierte en producir moléculas, etcétera, etcétera, se hace solo para que el amonio no quede en circulación. ¿Ok? Así de tóxico es el amonio. Como 100 veces más tóxico que la urea. ¿Ya? Entonces, es una de las pocas rutas que gasta energía en fabricar un desecho. Porque esto no tiene utilidad después. ¿Ya? Tiene sentido en general que una célula gaste energía en moléculas que van a ser aprovechables. Pero en este caso, esta ruta gasta energía porque si dejase el amonio,
sería mucho más peligroso que lo que es la inversión en generar urea. Asociado a esta ruta, por ejemplo, vemos algunas moléculas como fumarato, como oxalacetato, y eso nos da la idea de que esta ruta, el ciclo de la urea, funciona asociada o en relación con el ciclo de Krebs. ¿Ok? Aquí tenemos la ruta de la urea, pueden ver. Este es el carbamidil fosfato, el precursor. Este se fabricaba desde amonio libre y de CO2. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Este se junta con la ornitina, forma citrulina. La citrulina sale al citosol y se junta con el aspartato. ¿De dónde viene el aspartato? El aspartato viene del oxalacetato, ¿okay? Que es del ciclo de Krebs. El aspartato, citrulina, se forma algidisuccinato. Cuando se cortan, se fabrica fumarato y arginina. El fumarato puede regresar al interior de la célula, o sea, de la mitocondria. Fumarato, malato, oxalacetato otra vez. ¿Okay? Entonces, de esta forma vemos de que el ciclo de Krebs se correlaciona con el ciclo de la urea. Y además aquí hay algo importante. En el paso de malato a oxalacetato se produce un NADH. Y ustedes recuerdan, el NADH produce 2,5 ATPs. ¿Ok? Entonces, por cada molécula de urea que se vaya a fabricar, hemos dicho que se gastan 3 ATPs. Hay un gasto de 3 ATPs. Pero también, cuando este ciclo se mueve acá, este otro ciclo también se mueve acá. Y en cada vuelta que da el ciclo de la urea y que obliga a dar una partecita de la vuelta del ciclo de Krebs, se están produciendo 2,5 ATPs. ¿Ok? Entonces, de esta manera se compensa en parte este gasto. ¿Ya? Entonces, el ciclo de la urea gasta 3, pero como una parte del ciclo de la urea se correlaciona con una parte del ciclo de Krebs, hace de que al funcionar esta parte se produzcan 2,5 ATPs. Entonces, el gasto neto por urea en realidad es 0,5 ATPs. ¿Ya? Aún así es un gasto. Aún así, la célula está invirtiendo energía en producir un desecho. ¿Okay? Simplemente para no dejar al amonio libre en los tejidos y que se genere más daño. ¿Ya? El paso clave en la regulación del ciclo de la urea es la formación de carbamidil fosfato. Aquí, de amonio a carbamidil fosfato. Y ese paso, aquí pueden ver el CO2 más el amonio, la carbamidil fosfato sintetasa. Esta enzima va a ser regulada por una molécula llamada N-acetilglutamato, que a su vez esta molécula va a ser fabricada desde acetil y de glutamato. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de esto? El acetilcoenzima A es una molécula indicadora de energía. ¿Ok? Entonces, si la célula tiene buena cantidad de energía, la célula tiene gran cantidad de acetil. El glutamato es un indicador del nitrógeno. Si la célula tiene gran cantidad de glutamato, es porque le sobra nitrógeno. ¿Ya? Entonces, como el ciclo de la urea, acabamos de ver, es un ciclo que elimina nitrógeno y es un ciclo que gasta energía, tiene sentido de que el ciclo se realice cuando a la célula le sobra energía y le sobra nitrógeno. ¿Ya? Entonces, si la célula tiene nitrógeno de sobra, puede darse el lujo de eliminar un poco de nitrógeno como urea, desecharlo. ¿Ok? Y ahí participa como indicador el glutamato. Si me sobra glutamato, puedo fabricar esto y parte del nitrógeno que tengo, eliminarlo, porque me sobra. Siempre y cuando me sobre también energía. ¿Ok? Porque fabricar la urea igual es costoso. Entonces no puedo estar invirtiendo energía si me falta otra cosa. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, nos ayuda a entender por qué razón cuando una persona está en ayuno a los 5 o 6 días, el nivel de amonio en sangre aumenta. ¿Ok? Porque cuando una persona está con ayuno
4 o 5 días o más días, 10 días, depende de cada persona, eh, los tejidos empiezan a degradar proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse con el amonio? Tiene que eliminárselo como urea. Pero si la persona está en ayuno, no tiene energía, no tiene moléculas, el cuerpo no va a estar gastando energía en fabricar un desecho. ¿Ok? Entonces, allí es cuando el ciclo de la urea se bloquea. Porque podrá ser que exista una alta concentración de glutamato, pero hay baja concentración de acetil, porque las células están hambrientas. Hay pocas, no hay nutrientes. ¿Ya? Entonces, por esa razón se explica de que a los 5, entre 5 y 10 días de un ayuno, en la persona el nivel de amonio en sangre se aumenta. ¿Ya? Porque si bien se están degradando proteínas y está liberándose amonio, el ciclo de la urea está bloqueado porque la energía, la poca energía que tienen las células, prefiere gastársela en otros procesos que sean más importantes que fabricar un desecho. ¿Ok? Y por esa razón también, una persona que tiene 5 o 10 días de ayuno, al aumentar su nivel de amonio, se generan daños neuronales. Porque las neuronas están siendo interferidas su metabolismo con el exceso de amonio que hay en la sangre. ¿Ya? Eh, Otra cosa que hay interesante de mencionar con respecto a esto es que el hígado tiene una forma de evitar que el amonio en exceso pase hacia los tejidos. ¿Ya? La, sí, siempre cualquier persona que haga un ayuno de más de 10 días tiene daño neuronal irreversible. ¿Ya? No solamente por el amonio, también tiene que ver porque durante esa misma etapa se empiezan a producir cuerpos cetónicos que también dañan las neuronas. ¿Ya? Entonces, cualquier persona que haga un ayuno completo, estricto, de más de 10 días, tiene algún tipo de daño neuronal, que son irreversibles porque se mueren las neuronas y normalmente no se recuperan en la misma cantidad. ¿Ya? Mientras más largo el ayuno, peor es. Eh, También eso, por ejemplo, les ayuda a entender, no sé si conocen, las personas que tienen daños hepáticos también terminan con problemas neuronales. Por los alcohólicos, ¿ya? Las personas que son alcohólicas y tienen daños hepáticos, como el hígado no puede procesar correctamente el ciclo de la urea, también les aumenta el amonio. Del aumentar el amonio, también se generan daños cerebrales y terminan con delirium tremens y otras cosas parecidas. ¿Ok? Una cosa que es fantástica del hígado es que, eh, bueno, la sangre llega al hígado por la arteria hepática y se va por la vena porta, ¿ya? Y es genial el hecho de que las células que están cerca de la arteria, son células que tienen activo la enzima glutaminasa. Esta enzima transforma la glutamina en glutamato y amonio. O sea, estas células están liberando amonio. Aquí, liberando amonio para que los hepatocitos capturen ese amonio y lo transformen en urea. Y las células que están cerca de de la vena porta, que hace que siga el camino de la sangre, tienen activa a la glutamina sintetasa. Y esta lo que hace es captura amonio y lo pega al glutamato generando glutamina. Entonces, por aquí llega de los tejidos glutamina, ¿ya? Y la glutamina pierde amonio y se libera amonio en el hígado. Al hígado no le afecta mucho el amonio por suerte, ¿ya? Y ese amonio va a ser transformado en urea. Y lo que no pueda ser transformado en urea, se lo vuelve a pegar al glutamato para que siga su camino otra vez como glutamina, ¿ya? Y de esta forma, en el hígado puede haber una alta concentración de amonio, pero en el resto del sistema sanguíneo no. ¿Ok? Por esta ruta particular que tienen lo- el metabolismo de nitrógeno dentro de los hepatocitos. ¿Ya? Eh, ya.